El último juego. La ciudad brillaba con luces de neón cuando el oficial David recibió una pista anónima sobre un juego clandestino que estaba llevando la delincuencia a un nivel sin precedentes. Con la determinación ardiente en sus ojos, David formó un equipo de élite compuesto por los mejores agentes de la ciudad. Juntos, se dispusieron a infiltrarse en este oscuro mundo para descubrir la verdad detrás del último juego. La sombra del crimen. La ciudad de Arcania despertó una noche con el brillo de luces de neón que cortaban la oscuridad como cuchillos afilados. Bajo esa luminiscencia artificial, donde los destellos de rojo y azul de las patrullas de la policía se mezclaban con los tonos sombríos de los callejones, se escondía un secreto peligroso. Un susurro se extendía por las calles, un rumor persistente sobre un juego clandestino que estaba llevando la delincuencia a un nivel sin precedentes. Esa noche, el oficial David se encontraba en la comisaría, revisando informes de casos no resueltos mientras la ciudad dormía. Un mensaje anónimo llegó a su computadora, apenas un par de líneas que anunciaban el comienzo de un juego peligroso, uno que amenazaba consumir a Arcania en una oscuridad aún más profunda. La determinación ardiente en los ojos de David se avivó con una intensidad renovada. Sabía que debía investigar esta pista, aunque eso significara sumergirse en las profundidades del inframundo de la ciudad. Con esa convicción ardiente, David formó un equipo de élite compuesto por los mejores agentes de la ciudad. Entre ellos se encontraba Sara, una experta en tecnología con habilidades informáticas que podrían piratear cualquier sistema. Marco, un exmilitar con una habilidad innata para la estrategia y el combate cuerpo a cuerpo, y Elena, una analista meticulosa capaz de descifrar los patrones más intrincados en el caos del crimen. Juntos, este equipo heterogéneo se dispuso a infiltrarse en el oscuro mundo del último juego. Arcania, una ciudad sofisticada y glamorosa en apariencia, ocultaba sus cicatrices bajo la fachada de lujo y poder. Pero esa noche, los agentes se aventuraron más allá de los rutilantes casinos y los restaurantes de lujo. Se adentraron en los callejones estrechos y los suburbios olvidados, donde la verdadera esencia de la ciudad se revelaba, una lucha constante entre el bien y el mal, entre la ley y la anarquía. La primera pista los llevó a un club nocturno decadente en el corazón de la ciudad. La música retumbaba en las paredes y el humo de los cigarrillos se arremolinaba en el aire espeso. La multitud estaba compuesta por una amalgama de personas, desde criminales con trajes elegantes hasta delincuentes tatuados y desaliñados. David y su equipo se mezclaron con la multitud, observando, esperando encontrar alguna señal del juego clandestino. Sara, con su habilidad para hackear sistemas, se infiltró en las redes del club. Pronto, descubrió conversaciones cifradas que hablaban de apuestas exorbitantes y actividades ilegales. Era evidente que estaban en el lugar correcto, pero la pregunta seguía siendo quién estaba detrás de todo esto y qué pretendían lograr. Mientras David observaba la multitud, sus ojos se encontraron con los de una mujer misteriosa que parecía estar al tanto de su presencia. Se acercó a ella, su instinto de oficial de policía alerta ante cualquier señal de peligro. La mujer, con ojos oscuros y penetrantes, se presentó como Isabella. Reveló que también estaba investigando el juego clandestino y que tenía información vital para descubrir la verdad detrás de este oscuro mundo. Isabella llevó al equipo a un callejón trasero, lejos de las miradas curiosas y las orejas indiscretas. Allí, en las sombras, compartió su conocimiento. Habló de un torneo clandestino de apuestas en el que los jugadores participaban en delitos internacionales, desde tráfico de armas hasta desaparición de personas, todo bajo la atenta mirada de una audiencia en línea ávida de emoción y caos. Este no es un juego común, dijo Isabella, su voz llena de gravedad. Es un espectáculo para los más oscuros deseos de la humanidad. Y detrás de todo esto, hay alguien manipulando los hilos, alguien que tiene un plan siniestro para esta ciudad y sus habitantes. David apretó los dientes con determinación. Sabía que no podían permitir que esta operación continuara. Arcania estaba en peligro, y como defensores de la ley, era su deber detener este juego macabro y capturar a los responsables. Con esta nueva información, el equipo de David se preparó para la misión que tenían por delante. Estaban decididos a desentrañar este oscuro enigma, incluso si eso significaba enfrentarse a los peores criminales que la ciudad tenía para ofrecer. La sombra del crimen se cernía sobre Arcania,
pero el equipo de David estaba dispuesto a luchar contra esa oscuridad y restaurar la paz en las calles de la ciudad que amaban. El juego había comenzado, y los dados estaban echados. David y su equipo estaban listos para sumergirse en el mundo clandestino del último juego y enfrentarse a lo desconocido. La noche estaba en su apogeo, y en las calles de Arcania, la batalla entre el bien y el mal estaba a punto de desatarse. La entrada al abismo. La noche estaba envuelta en un silencio inquietante mientras David y su equipo se deslizaban por las sombras hacia el lugar donde se celebraba el torneo clandestino. Vestidos como jugadores, llevaban consigo una mezcla de emoción y tensión, sabiendo que estaban a punto de sumergirse en un abismo de crimen y corrupción. Las luces de neón parpadeaban en el horizonte, creando una atmósfera irreal que añadía un toque surrealista a la situación. Entraron en el lugar, un almacén abandonado que había sido transformado en una arena para los juegos más oscuros imaginables. El aire estaba cargado con la mezcla de humo de cigarrillo, sudor y el inconfundible aroma del miedo. La multitud, una amalgama de rostros sombríos, se agolpaba alrededor de las mesas de juego. Era una audiencia ávida de violencia y emoción, personas que habían perdido toda sensibilidad moral y estaban ansiosas por ser testigos de las peores atrocidades imaginables. David y su equipo se mezclaron con la multitud, adoptando identidades falsas para evitar levantar sospechas. Se encontraron con miradas de desdén y curiosidad por igual, pero lograron ocultar su verdadero propósito detrás de máscaras cuidadosamente construidas. La adrenalina corría por sus venas mientras observaban cómo los criminales más peligrosos del mundo competían en actividades ilegales que desafiaban todo sentido de ética y moralidad. Se acercaron a una mesa de juego donde los participantes estaban involucrados en un juego de póker de alto riesgo. Las apuestas estaban en juego, no solo en términos de dinero, sino también en términos de vidas humanas y destinos inciertos. Los jugadores intercambiaban miradas frías y calculadoras, evaluando cada movimiento con precisión mortal. David se sentó con cuidado en la mesa, su rostro inexpresivo ocultando la tormenta de pensamientos que bullían en su interior. Sabía que para ganar la confianza de los participantes y descubrir al cerebro detrás del juego, tendrían que jugar sucio y arriesgarlo todo. Marco y Elena se unieron a la partida, cada uno con un papel asignado para asegurarse de que las apuestas fueran lo suficientemente altas como para atraer la atención de los jugadores clave. El juego avanzó con una tensión palpable en el aire. Cada carta repartida, cada apuesta realizada, acercaba a David y su equipo un paso más hacia su objetivo. Los jugadores en la mesa eran astutos y despiadados, cada uno de ellos maestro en su propio campo delictivo. La conversación fluía en una mezcla de idiomas, cada palabra cargada de significado y peligro. En un momento crucial, David decidió aumentar la apuesta. Empujó todas sus fichas hacia el centro de la mesa, sus ojos fijos en su oponente principal, un traficante de armas notoriamente hábil. La habitación entera parecía contener la respiración mientras el traficante consideraba su jugada. Finalmente, con una sonrisa cruel, aceptó el desafío y aumentó la apuesta. Las apuestas subieron a niveles astronómicos, y el juego se intensificó. Marco y Elena observaban con una tensión apenas disimulada, sabiendo que estaban a punto de presenciar un punto de inflexión en la misión. David mantenía su compostura, su expresión imperturbable ocultando el torbellino de emoción y estrategia que se desarrollaba en su interior. La última carta fue revelada, y David dejó escapar una sonrisa triunfante. Había ganado la mano, y con ella, la atención de los jugadores clave en la mesa. El traficante de armas apretó los dientes con furia contenida, reconociendo la derrota momentánea. David aprovechó la oportunidad para entablar una conversación privada con él, alejándose del bullicio de la mesa principal. En las sombras, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos, David presionó al traficante de armas en busca de información. El hombre se mostraba reticente al principio, pero la determinación implacable de David finalmente lo quebró. El traficante reveló que el cerebro detrás del juego era un hombre conocido como el Rey, un misterioso líder criminal que controlaba las operaciones desde las sombras. Con esta nueva información en su poder, David regresó a su equipo, su mirada resuelta. Sabía que ahora tenían una pista sólida para seguir, un nombre que podían usar para acercarse al corazón de la operación clandestina. La noche estaba lejos de terminar, pero habían logrado dar el primer paso hacia la verdad.
La entrada al abismo había sido atravesada, y ahora, estaban listos para enfrentar lo desconocido que se extendía ante ellos. La misión estaba en pleno apogeo, y el equipo de David estaba preparado para arriesgarlo todo con tal de detener el último juego y capturar al escurridizo rey que se ocultaba en las sombras del crimen. Alianzas inesperadas. La noche avanzaba en el torneo clandestino mientras David y su equipo se sumergían más profundamente en el abismo del crimen organizado. La tensión en el aire era palpable, y cada apuesta, cada movimiento estratégico, estaba impregnado de una energía eléctrica. Mientras David observaba atentamente la sala, su mirada se encontró con la de una mujer enigmática. Ella se llamaba Lila. Sus ojos, del color del ámbar, irradiaban una inteligencia aguda y una determinación feroz. A pesar del peligro que los rodeaba, había una chispa de intriga en su mirada, como si supiera algo que los demás no. Era obvio que no era una jugadora común, algo en su presencia sugería que tenía motivos más profundos para estar allí. David, con su instinto policial siempre alerta, decidió investigar. Se acercó a Lila con cautela, evaluando cada paso. La multitud bulliciosa proporcionaba el ruido de fondo perfecto para su conversación, un velo de privacidad en medio del caos. ¿Qué te trae a este lugar?, preguntó David, su tono bajo pero lleno de autoridad. Lila le dedicó una mirada penetrante antes de responder. Estoy buscando respuestas. Respuestas sobre lo que sucedió con mi hermana. Ella desapareció hace meses y creo que este juego tiene algo que ver con eso. La confesión de Lila resonó en el pecho de David como un eco oscuro y familiar. La desaparición de personas era uno de los crímenes que el juego clandestino fomentaba. Se dio cuenta de que Lila estaba en la misma búsqueda que él, persiguiendo al mismo enemigo. En ese momento, una alianza inesperada nació entre ellos. Compartían un objetivo común, un enemigo común, el rey y su retorcido juego de crimen. Decidieron unir fuerzas, combinar sus habilidades y conocimientos para desentrañar el misterio que los rodeaba. Lila demostró ser una aliada formidable. Su astucia y sagacidad eran tan afiladas como las de David, y juntos, formaron un equipo imparable. Sus tácticas eran audaces, su determinación inquebrantable. El siguiente desafío del torneo los llevó a un enfrentamiento de habilidades físicas, donde los jugadores tenían que demostrar su destreza en una serie de pruebas de fuerza y agilidad. David y Lila se enfrentaron a adversarios formidables, pero su colaboración y coordinación los llevaron a la victoria una y otra vez. La multitud observaba, asombrada por la eficiencia de su equipo, sin sospechar que entre ellos había una conexión más allá de la superficie. A medida que avanzaban en el torneo, la conexión entre David y Lila se profundizaba. Desarrollaron un entendimiento silencioso, una comunicación que trascendía las palabras. Se apoyaban mutuamente en los momentos de dificultad y celebraban juntos sus victorias. En medio del caos y la violencia, encontraron una fuente de fuerza en el otro. Una noche, mientras exploraban los oscuros pasillos del lugar en busca de pistas, se encontraron con una sala secreta. Dentro, descubrieron un tablero de ajedrez cubierto de polvo. Las piezas estaban dispuestas en una configuración inusual, como si fueran un rompecabezas. David y Lila se miraron el uno al otro, sus mentes trabajando a toda velocidad para descifrar el significado detrás de este hallazgo. Después de horas de análisis y debate, finalmente descifraron el patrón. Las piezas formaban un mapa de las operaciones del rey, revelando los puntos de entrada y salida de sus actividades ilegales. Era un tesoro de información que podrían usar para desmantelar la red delictiva desde adentro. Su descubrimiento los llenó de un nuevo sentido de urgencia. Sabían que ahora tenían la llave para poner fin al juego macabro del rey. Se prepararon para el enfrentamiento final, conscientes de que el peligro era mayor que nunca. Pero estaban listos para el desafío, porque sabían que tenían algo más poderoso que cualquier arma, tenían el poder de la verdad y la determinación de la justicia. La alianza entre David y Lila se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Juntos, enfrentarían los desafíos que se les presentaran, decididos a poner fin al reinado delictivo del rey y a encontrar respuestas para las preguntas que los habían unido en primer lugar. Unidos por la tragedia y fortalecidos por la determinación, estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad y la justicia.
La alianza inesperada entre un oficial de policía y una mujer en busca de respuestas se convertiría en la fuerza que cambiaría el curso de la batalla, llevándolos un paso más cerca de la verdad detrás del último juego y del enigmático rey que se ocultaba en las sombras del crimen. Traiciones mortales. La noche había caído sobre Arcania cuando el equipo de David se reunió en un lugar seguro, lejos de las miradas indiscretas y las orejas curiosas. A medida que la misión avanzaba, las tensiones aumentaban, y las lealtades se volvían frágiles como cristal. En medio de la oscuridad, un traidor se alzó desde las sombras, amenazando con desgarrar el tejido mismo del equipo. El rostro de Marco, el exmilitar del equipo, se ensombreció por una sombra de duda y sospecha. Algo en su comportamiento había cambiado, una mirada furtiva en sus ojos y una inquietud palpable en sus movimientos. David, siempre alerta a las sutilezas, captó estos signos y decidió investigar más a fondo. Una noche, mientras el equipo se preparaba para un nuevo desafío en el torneo clandestino, David confrontó a Marco en privado. ¿Qué está pasando, Marco? Algo no está bien. No puedes ocultarme la verdad, dijo David, su voz un susurro cargado de seriedad. Marco vaciló por un momento, antes de finalmente confesar. Había sido sobornado por el rey, prometiéndole riquezas y poder si traicionaba a su propio equipo. La confesión resonó en el corazón de David como un golpe. La traición de uno de los suyos era un golpe devastador, y sabía que debían actuar rápidamente para evitar más daño. David y Lila se enfrentaron a una decisión imposible: confiar en Marco una vez más, esperando que su lealtad prevaleciera sobre la codicia, o cortar los lazos con él para proteger la misión y sus propias vidas. Fue una elección agonizante, y tomaron la decisión de mantener a Marco bajo vigilancia estrecha mientras continuaban con su misión. La noche siguiente, durante una operación para infiltrarse en una de las bases del rey, la traición de Marco se reveló en toda su amargura. Durante un enfrentamiento intenso con los secuaces del rey, Marco traicionó al equipo, revelando su posición y permitiendo que los criminales los rodearan. La traición fue rápida y brutal, con disparos resonando en el aire y la certeza de que estaban en un grave peligro. David, Lila y el resto del equipo lucharon valientemente, su determinación inquebrantable a pesar de las dificultades. Pero la traición de Marco había causado un daño irreparable. Elena, la analista meticulosa del equipo, resultó gravemente herida durante el enfrentamiento, su vida colgando de un hilo mientras David y Lila luchaban por mantenerla con vida. La noche se convirtió en un torbellino de violencia y caos, con el equipo dividido y en desorden. La traición de Marco había sacudido sus cimientos, y ahora estaban luchando por sobrevivir en medio del fuego cruzado. La misión pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba rápidamente. David y Lila se encontraron acorralados en un callejón sin salida, rodeados por los secuaces del rey. En medio del peligro inminente, se miraron el uno al otro con determinación en sus ojos. Sabían que solo podían confiar el uno en el otro en ese momento crítico. Se apoyaron mutuamente, compartiendo una conexión silenciosa que hablaba de confianza y solidaridad en medio de la traición y el caos. Con una astucia rápida y una valentía inquebrantable, David y Lila lograron escapar del callejón, llevando a los secuaces del rey en una persecución frenética por las oscuras callejuelas de la ciudad. Utilizando su conocimiento del terreno y su astucia, lograron evadir a sus perseguidores, encontrando refugio en un lugar seguro donde pudieron curar las heridas de Elena y reagruparse. La traición de Marco había dejado cicatrices profundas en el equipo, pero también los había unido de una manera que nunca habían anticipado. David y Lila se dieron cuenta de que debían confiar el uno en el otro más que nunca para sobrevivir y completar su misión. Juntos, se comprometieron a descubrir quién estaba detrás de la conspiración que los rodeaba y a poner fin al juego mortal del rey de una vez por todas. En medio de la oscuridad y la traición, la alianza entre David y Lila se volvió aún más fuerte. Se apoyaron mutuamente en los momentos de desesperación y encontraron fuerza en su unión. Juntos, enfrentaron los desafíos que se les presentaron, decididos a salir adelante y descubrir la verdad detrás de la conspiración mortal que amenazaba con destruirlos a todos. La traición de Marco había sido un golpe devastador, pero no había debilitado su determinación. Si algo, los había fortalecido, recordándoles la importancia de la confianza y la lealtad en medio de las sombras del crimen. El último acto.
El aire estaba lleno de electricidad mientras David y Lila se preparaban para el enfrentamiento final con el rey, el cerebro maestro detrás del oscuro juego clandestino que había sumido a Arcania en un estado de caos y terror. Con las pistas meticulosamente reunidas y su determinación más fuerte que nunca, se dirigieron a la guarida secreta donde se decía que el rey se ocultaba. La guarida era un laberinto de pasadizos subterráneos y salas oscuras, un refugio para los criminales más astutos y peligrosos de la ciudad. Cada paso que daban resonaba en las paredes, creando una sensación de anticipación tensa que pesaba en el aire. David y Lila avanzaban con cautela, sus sentidos alerta, cada instinto en alerta máxima mientras se preparaban para el enfrentamiento que cambiaría el destino de la ciudad. Finalmente, llegaron a una sala iluminada por una luz tenue, donde el rey los esperaba, su rostro oculto en las sombras. Sus ojos brillaban con una inteligencia astuta y un desprecio frío por la ley y el orden. David y Lila se enfrentaron a él con valentía, sin titubear ante la presencia intimidante del hombre que había orquestado todo este juego mortal. ¿Qué esperan lograr, deteniéndome? Dijo el rey con una sonrisa burlona. Esta ciudad siempre ha estado corrompida, siempre ha estado bajo mi control. ¿Creen que pueden cambiar eso? David apretó los dientes con determinación. No vamos a dejar que tu reinado de terror continúe. Arcania merece algo mejor que el caos y la violencia que ha sembrado. La confrontación que siguió fue intensa, cada palabra cargada con el peso de la justicia y la verdad. El rey lanzó a sus secuaces contra David y Lila en un intento desesperado por proteger su imperio de crimen. La sala se llenó con el sonido de la lucha, con golpes y disparos resonando en las paredes, mientras David y Lila se defendían con valentía contra los ataques despiadados. En medio del caos, David y Lila se miraron el uno al otro con determinación, recordándose mutuamente el propósito de su misión. Se apoyaron mutuamente, confiando en su alianza inquebrantable para superar cada obstáculo. Juntos, lucharon contra las hordas de secuaces del rey, cada golpe y cada movimiento estratégico llevándolos un paso más cerca de la victoria. Finalmente, después de una lucha feroz y llena de giros inesperados, David y Lila lograron derrotar a los secuaces del rey y lo acorralaron contra una pared. La sonrisa burlona en el rostro del rey se desvaneció, reemplazada por el miedo y la incredulidad mientras se daba cuenta de que su reinado de terror estaba llegando a su fin. Es el final del juego, el rey, dijo David con voz firme. Tu reinado de violencia y corrupción ha terminado. Con un movimiento rápido y decisivo, David esposó al rey, poniendo fin a su reinado delictivo de una vez por todas. La ciudad entera parecía exhalar un suspiro de alivio mientras las noticias de la captura del rey se extendían rápidamente. La justicia había prevalecido, y Arcania estaba finalmente libre del oscuro juego que había mantenido a la ciudad en sus garras durante tanto tiempo. Pero incluso en medio de la victoria, David y Lila sabían que la lucha contra el crimen y la corrupción nunca realmente terminaba. Estaban decididos a seguir adelante, a asegurarse de que Arcania nunca más caería en las sombras del pasado. Se miraron el uno al otro, sus ojos llenos de determinación y esperanza para el futuro de la ciudad que amaban. Con el rey capturado y su red delictiva desmantelada, la ciudad comenzó el proceso de curación. Los ciudadanos comenzaron a recuperar la confianza en las fuerzas del orden, sabiendo que había personas dispuestas a arriesgarlo todo por su seguridad y bienestar. David y Lila se convirtieron en símbolos de esperanza, recordando a todos que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la verdad y la justicia podía brillar más fuerte. Y así, en el último acto de esta historia épica, David y Lila se quedaron de pie en medio de los escombros del pasado, listos para enfrentar el futuro juntos. Unidos por la adversidad y fortalecidos por la verdad, estaban listos para proteger a su ciudad y a sus ciudadanos, sin importar los desafíos que el destino pudiera lanzar en su camino. Con valentía y determinación, se dispusieron a escribir un nuevo capítulo para Arcania, uno en el que la justicia prevalecería y el crimen sería derrotado, una vez y para siempre. La caída del rey. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas del rey resonó como un eco de justicia en la sala silenciosa. David y Lila habían logrado lo que parecía imposible, habían derrotado al cerebro maestro detrás del juego clandestino que había sumido a Arcania en un estado de terror y desesperación. La verdad había salido a la luz, y la ciudad finalmente podía respirar aliviada, liberada del yugo de la corrupción y el crimen.
La noticia de la captura del rey se extendió rápidamente por toda la ciudad como un reguero de pólvora. Los ciudadanos, que habían vivido durante tanto tiempo en el miedo y la incertidumbre, encontraron consuelo en la verdad revelada. La operación criminal que había estado en marcha durante tanto tiempo había sido desmantelada por completo, y la ciudad estaba libre de la sombra del último juego. David y su equipo regresaron como héroes, aclamados por la ciudad que habían arriesgado todo por salvar. Las calles estaban llenas de gente agradecida, sus rostros iluminados por la esperanza y la gratitud. Arcania se levantaba de las cenizas del pasado, preparada para un nuevo comienzo gracias a los esfuerzos incansables de aquellos que habían luchado por su libertad. A medida que la ciudad se recuperaba de las heridas infligidas por el juego, David reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante esta larga y ardua batalla contra la delincuencia. Había visto lo peor de la humanidad, pero también lo mejor. Había presenciado la capacidad de las personas para resistir, para luchar por un futuro mejor incluso en medio de la adversidad más oscura. Se comprometió a seguir luchando contra la delincuencia, asegurándose de que nunca más la sombra del último juego caería sobre su ciudad. Sabía que el trabajo no estaba terminado, siempre habría desafíos y amenazas que enfrentar. Pero ahora, con la verdad al descubierto y el rey tras las rejas, había una sensación de esperanza en el aire, una creencia renovada en la capacidad de la ciudad para superar cualquier obstáculo. David miró hacia el horizonte, donde el sol se estaba poniendo en un cielo lleno de promesas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que tenía a personas a su lado en las que podía confiar. Lila estaba a su lado, su mirada reflejando su propia determinación para proteger a la ciudad que amaban. Arcania se levantaba de las cenizas, más fuerte y resiliente que nunca. La caída del rey había marcado el final de un capítulo oscuro en la historia de la ciudad, pero también el comienzo de uno nuevo y lleno de esperanza. David se comprometió a estar allí para escribir esa nueva historia, a ser el guardián de la paz y la justicia que su ciudad merecía. Y así, mientras la noche caía sobre Arcania y las luces de la ciudad comenzaban a brillar una vez más con un fulgor renovado, David se preparó para enfrentar el futuro con valentía y determinación. La caída del rey había sido una victoria para la ciudad y para él mismo, una victoria que lo recordaría de la importancia de la verdad, la justicia y la perseverancia en la lucha contra la oscuridad del crimen. Estaba listo para proteger y servir, siempre vigilante, siempre dedicado a mantener la ciudad a salvo de cualquier amenaza que pudiera surgir en el horizonte. La historia del último juego había llegado a su fin, pero la historia de David, el protector de Arcania, estaba lejos de terminar.